Soy Miguel Torres, tengo 38 años y trabajo como técnico de sonido en Sevilla, España. Siempre he sido un hombre que nota las pequeñas cosas, los detalles que otros pasan por alto. Un zumbido en un altavoz, una nota desafinada en una guitarra, un gesto nervioso cuando alguien miente, lo veo, lo escucho. Tal vez por eso no pude ignorar la sensación de que algo no estaba bien con Isabel, mi esposa desde hace 12 años. Ella es cantaora de flamenco, con una voz que parece un lamento del viento, capaz de hacer que cualquiera se detenga a escuchar. Tenemos 4 hijos, Pablo, de 10 años, Laura, de 8, Carmen, de 6, y el pequeño Diego, de 4, y nuestra vida era plena, o al menos eso creía, hasta hace 6 meses. Todo cambió cuando Isabel consiguió un nuevo representante, Rafael Gómez, un hombre de 45 años, elegante y ambicioso, que llegó desde Madrid prometiendo llevar su carrera al siguiente nivel. Y lo cumplió. En pocas semanas, Isabel empezó a actuar en tablaos de toda Andalucía, fue invitada a eventos exclusivos y su nombre comenzó a sonar en círculos importantes. Yo siempre estuve feliz de quedarme en segundo plano, ajustando el sonido en sus actuaciones mientras cuidaba de los niños. Pero entonces empecé a notar cosas. Isabel llegaba más tarde de lo habitual, con el maquillaje corrido, evitando mi mirada. Decía que había estado ensayando, o en reuniones con Rafael, o conectando con organizadores de festivales. Al principio le creí, o quise creerle. Pero una noche, después de un largo día en el estudio, la vi frente a su tablao en el barrio de Triana. Estaba junto al coche de Rafael, un BMW negro brillante, riendo, con su mano en el brazo de él, su cuerpo inclinado hacia el de una manera que me heló la sangre. Yo estaba al otro lado de la calle, cargando mi equipo en la furgoneta, con los niños esperándome dentro tras un evento escolar, y me quedé paralizado, el corazón latiendo con fuerza. Me dije que estaba exagerando, que no debía pensar mal. Conduje a casa, pero la imagen de ellos juntos se repetía en mi mente como un compás de bulería que no podía detener. Llegamos a nuestra casa en el barrio de Los Remedios, un lugar tranquilo donde los niños podían jugar en el patio. Entré con ellos, sus voces llenaban el aire. Pablo hablaba de su partido de fútbol, Laura de un dibujo que había hecho en la escuela, Carmen de un diente que se le había caído, y Diego quería mostrarme su camión de juguete. Asentí, escuché, pero mi mente estaba en otro lugar. Preparé una tortilla española para la cena, el olor llenaba la cocina, pero dentro de mí había un vacío que no podía explicar. Pensé en nuestra vida juntos, en cómo nos conocimos en un pequeño pueblo de Cádiz, ella con su guitarra y su sueño de cantar flamenco, yo un chico que arreglaba cosas. Nos mudamos a Sevilla, construimos una familia, perseguimos su sueño juntos. Siempre fui su mayor apoyo, el que se quedaba despierto con los niños para que ella pudiera ensayar, el que creía en ella incluso cuando ella dudaba de sí misma. Pero ahora no estaba seguro de qué nos quedaba. Después de la cena, ayudé a los niños con sus deberes, les leí un cuento sobre las leyendas de Andalucía y los llevé a la cama. La casa quedó en silencio, solo se escuchaba el crujir de los suelos de madera mientras caminaba. Me senté en el sofá, mirando la pared, intentando entender lo que había visto. Me dije que estaba siendo paranoico, que Isabel no haría algo así, no a mí, no a nuestra familia. Pero las señales estaban ahí, acumulándose como las cuerdas de una guitarra que se tensan antes de romperse. Decidí que necesitaba saber la verdad, aunque me destrozara. Esa noche, cuando Isabel llegó, estaba sentada en el sofá, revisando su teléfono, su cabello oscuro cayendo sobre los hombros, sus ojos fijos en la pantalla. La casa olía a su té de manzanilla, y el sonido lejano de una guitarra flamenca llegaba desde la ventana, un vecino practicando para la feria de abril. Me paré en la puerta, con las manos en los bolsillos, y le pregunté, con voz tranquila, si había algo que debía saber sobre ella y Rafael. Levantó la vista, sus ojos se abrieron, y soltó una risa seca, nerviosa, que no llegó a sus ojos. Dijo que era ridículo, que Rafael era solo su representante, que estaban trabajando en su carrera. Se levantó, me besó en la mejilla y dijo que se iba a la cama. Me quedé en la sala, mirando la taza de té que dejó en la mesa, con un nudo en el estómago que no se deshacía. Quería creerle, pero no podía. Mis instintos, los que me hacían bueno en mi trabajo, saber cuando un micrófono fallaba, sentir cuando un sonido necesitaba ajuste, me gritaban que algo estaba mal. Decidí que iba a investigar más, aunque eso significara cruzar una línea que nunca había cruzado.
Me quedé sentado mucho tiempo, la casa en silencio salvo por el leve gemido de Diego en su sueño arriba. Pensé en confrontarla de nuevo, en exigir más respuestas, pero sabía que lo negaría. Necesitaba pruebas, algo que no pudiera refutar. Pensé en seguirla, pero no soy precisamente discreto, mido 1,88. Tengo hombros anchos y conduzco una furgoneta con el logo de mi estudio. Me vería de inmediato, especialmente si los niños estaban conmigo. Necesitaba un plan mejor, algo que me mostrara la verdad sin que ella supiera que estaba buscando. Al día siguiente, comencé a observar sus hábitos más de cerca, buscando cualquier cosa que confirmara mis sospechas. Noté cómo dejaba su teléfono boca abajo en la mesa, algo que nunca había hecho antes. Noté cómo cambiaba de tema cuando mencionaba a Rafael, su voz un poco más aguda, su sonrisa demasiado forzada. Noté un nuevo collar que llevaba, un pequeño colgante con una flor de azahar, y cuando le pregunté, dijo que era un regalo de un admirador. Asentí, pero no le creí. No podía. No sabía en quién confiar, sus amigos estaban todos en el mundo del flamenco, y sentía que estaba perdiendo la cabeza, viendo traición en cada mirada, en cada palabra. Sabía que no podía seguir así, necesitaba respuestas, y las necesitaba pronto. Decidí empezar por su teléfono, algo que nunca había hecho, pero la idea me revolvía el estómago. No quería ser ese hombre, el esposo celoso que revisa las cosas de su mujer, pero no sabía qué más hacer. Esperé el momento adecuado, diciéndome que solo buscaba tranquilidad, que no encontraría nada y podría seguir adelante. Pero en el fondo sabía que me estaba mintiendo a mí mismo, igual que sospechaba que Isabel me estaba mintiendo a mí. La oportunidad llegó unas noches después, cuando los niños dormían tras un día agotador en una fiesta escolar. Isabel estaba en la ducha, el sonido del agua resonaba en la casa, y tomé su teléfono de la mesa de la cocina. Conocía su contraseña, el día de nuestra boda. Mis manos temblaban mientras abría sus mensajes con Rafael. Lo que encontré hizo que mi estómago se revolviera. Había mensajes subidos de tono, emojis de corazones, y uno destacaba: no puedo esperar a verte esta noche en el hotel. No le digas nada a Miguel. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, mi visión se nubló, mi pecho se apretó. Quise confrontarla de inmediato, exigir respuestas, pero no lo hice. Dejé el teléfono donde estaba, me senté en la mesa de la cocina, mirando la pared, mi cabeza dando vueltas. Pensé en el hotel, en lo que podrían estar haciendo, en cuánto tiempo llevaba ocurriendo esto. Pensé en nuestro matrimonio, en las promesas que hicimos, en la vida que construimos con Pablo, Laura, Carmen y Diego. Me sentí como un idiota, como si hubiera estado ciego durante meses, tal vez años. Necesitaba más que mensajes, necesitaba pruebas irrefutables, algo que mostrara al mundo quién era realmente Isabel. Pensé en seguirla, pero sabía que sería demasiado obvio. Entonces recordé algo que había visto en una película, un pequeño grabador de voz, lo suficientemente discreto como para pasar desapercibido, que podía capturar conversaciones. Decidí que eso haría. Pero antes de que pudiera actuar, recibí una llamada que complicó aún más las cosas. A la mañana siguiente, mientras estaba en el estudio preparando una sesión después de dejar a los niños en la escuela, me llamó Sofía Morales, una bailaora que había trabajado con Isabel en su último espectáculo. Su voz estaba tensa, urgente. Dijo que necesitaba hablar conmigo, que se trataba de Isabel. Nos encontramos esa tarde en una cafetería cerca de la Plaza de España, el sonido de los turistas y los carruajes de caballos de fondo. Sofía parecía nerviosa, sus manos alrededor de una taza de café, su voz baja. Dijo que había visto a Isabel y Rafael juntos en un tablao en el centro, muy cerca, y que los escuchó hablar de un viaje privado después de su gran actuación en la Feria de Abril. Dijo que no podía seguir callando, que yo merecía saber la verdad, especialmente con 4 niños en casa. Le agradecí, mi voz tranquila, pero por dentro estaba destrozado. Regresé al estudio, las palabras de Sofía resonaban en mi cabeza, el nudo en mi estómago más apretado que nunca. Pensé en lo que había dicho, en el tablao, en el viaje, en cuánto tiempo podría llevar esto ocurriendo. Pensé en confrontar a Isabel, pero sabía que lo negaría, como siempre. Necesitaba atraparla con las manos en la masa, obtener pruebas sólidas antes de hacer algo. Esa noche, Isabel me dijo que tenía un ensayo tardío y que no volvería hasta la medianoche. Asentí,
Dije que la vería después, y esperé a que se fuera. Pedí a mi hermana Alejandra que cuidara de los niños, le dije que tenía un trabajo nocturno. Y luego subí a mi furgoneta y seguí a Isabel, manteniendo la distancia, mis manos apretando el volante. No fue al Tablao. Fue a un hotel cerca de la estación de Santa Justa, uno con un vestíbulo de cristal y un bar elegante. Estacioné al otro lado de la calle, mi corazón latía con fuerza, y vi cómo entraba. Rafael la esperaba en la entrada, su brazo alrededor de su cintura mientras desaparecían juntos. Quise irrumpir, atraparlos en el acto, pero no lo hice. Necesitaba más que mi palabra, necesitaba pruebas, algo que pudiera usar para hacerla pagar. Regresé a casa, mi cabeza dando vueltas, mi pecho apretado. Pensé en el hotel, en lo que estaban haciendo, en cuántas veces lo habrían hecho antes. Pensé en Sofía, en cómo había arriesgado su propia carrera para decirme la verdad, en cómo le debía usar esa información para hacer algo. Sabía que debía actuar con inteligencia, planear mi próximo paso con cuidado. Pensé en la feria de abril, en la gran actuación de Isabel, en cómo podría usar ese escenario para exponerla. Sabía que el festival tenía un sistema de sonido avanzado en el escenario principal de las casetas, uno en el que yo mismo había trabajado en años anteriores. Sabía cómo acceder a él, cómo controlarlo, cómo hacer que todos vieran lo que yo quería que vieran, frente a miles de personas. Si Isabel quería engañarme, me aseguraría de que todos lo vieran, sus fans, sus amigos, toda Sevilla. Solo necesitaba atraparla primero, y sabía exactamente cómo hacerlo. Pero antes de que pudiera avanzar con ese plan, descubrí algo que cambió todo. Estaba en el estudio, preparando una sesión, cuando escuché a dos técnicos hablar sobre Rafael. Dijeron que tenía fama en Madrid de acercarse demasiado a sus clientas, que Isabel no era la primera cantaora con la que se había involucrado. Uno de ellos mencionó un rumor, que Rafael estaba casado, con una esposa y 2 hijos en Barcelona, y que lo había ocultado a todos en Sevilla. Me quedé helado, mis manos inmóviles en la mesa de mezclas, mi cabeza zumbando. Si eso era cierto, significaba que Rafael no solo me estaba traicionando a mí, sino también a su propia familia. Decidí confirmar el rumor antes de seguir adelante. Llamé a un viejo contacto en Madrid, un técnico de sonido llamado Antonio, que había trabajado con Rafael hace años. Le pregunté, mi voz tranquila, si sabía algo sobre la vida personal de Rafael. Antonio lo confirmó, Rafael estaba casado con una mujer llamada María, tenían 2 hijas pequeñas, y lo había mantenido en secreto para proteger su imagen de soltero exitoso en la industria del flamenco. Le agradecí a Antonio, colgué, y me quedé allí, con las manos apretadas, mi ira creciendo. Esto lo cambiaba todo. No solo expondría a Isabel, también a Rafael, y me aseguraría de que María supiera lo que su esposo había hecho. Pensé en cómo hacer que María viniera a Sevilla para la feria, sabiendo que su presencia haría el escándalo aún mayor. Encontré a María Gómez en redes sociales, sus perfiles eran públicos, llenos de fotos con Rafael, sus 2 hijas vestidas con trajes de flamenca en una feria local. Creé un correo anónimo y le envié un mensaje, diciéndole que viniera a la feria de abril para la actuación de Isabel, que allí vería la verdad sobre su esposo. No firmé. No necesitaba hacerlo. Solo necesitaba que apareciera. Pensé en cómo obtendría las pruebas que necesitaba para exponerlos a ambos, cómo asegurarme de que no pudieran negar lo que habían hecho. Decidí comprar un pequeño grabador de voz en línea, del tipo que puedes esconder fácilmente y que graba todo con claridad. Lo pedí esa noche, pagué extra por envío express, y esperé a que llegara. Sabía que debía colocarlo en un lugar estratégico, donde Isabel y Rafael se sintieran seguros, donde bajaran la guardia. Pensé en la feria, en la caseta donde Isabel se prepararía, en cómo podría acceder sin que nadie lo notara. Conocí al organizador del evento, un hombre llamado Carlos, que me debía un favor después de que le arreglé el sistema de sonido en un festival más pequeño el año pasado. Le diría que necesitaba revisar el equipo, y me dejaría entrar sin hacer preguntas. Comencé a planear los detalles en mi cabeza, cada paso, cada posibilidad, asegurándome de tener un plan que funcionara, mientras también me aseguraba de que los niños estuvieran bien cuidados durante este tiempo caótico. Pensé en Pablo, Laura, Carmen y Diego, en cómo dormían en sus camas, sus rostros pacíficos, sus sueños llenos de inocencia. Pensé en cómo tendría que explicarles algún día por qué su madre ya no estaba, por qué su padre estaba tan enfadado,
porque nuestra familia se había roto. Pensé en las noches en las que les leía cuentos, en los días en los que paseábamos juntos por el parque de María Luisa, en los momentos en los que reíamos como familia. Y ahora, todo eso era una mentira. Pensé en Isabel, en cómo había sonreído al entrar al hotel con Rafael, en cómo había mentido cuando le pregunté si pasaba algo. Pensé en Rafael, en su sonrisa arrogante, en cómo pensaba que se saldría con la suya, en cómo estaba traicionando a su propia familia en Barcelona. Pensé en María, en las fotos de sus hijas con trajes de flamenca, en cómo lo miraba en esas imágenes, llena de amor, de confianza. Sabía que ella merecía la verdad, igual que yo. Pensé en la feria de abril, en las casetas, en las miles de personas que estarían allí, en el escenario principal. Me imaginé cómo las grabaciones de Isabel y Rafael resonarían en ese escenario, cómo reaccionaría la multitud, cómo cambiaría el rostro de María al ver la verdad. Sentí una satisfacción fría al pensar en exponerlos, en hacerlos pagar por lo que habían hecho. Pero también sentí una tristeza profunda, un sentimiento de pérdida que no podía sacudir. Había amado a Isabel durante tanto tiempo, había construido mi vida a su alrededor, había criado a nuestros 4 hijos con ella, había creído en su sueño tanto como ella. Y ahora todo se desmoronaba. Intenté concentrarme en el plan, en los pasos que debía dar, en la venganza que quería ejecutar. Me dije que estaba haciendo lo correcto, que ellos lo merecían, que yo merecía la verdad, que Pablo, Laura, Carmen y Diego merecían un padre que no aceptara esta traición. Pero en el fondo sabía que, pasara lo que pasara, nunca volvería a ser el mismo. Nunca volvería a ver a Isabel de la misma manera, nunca volvería a sentir lo mismo por la vida que compartimos. Aparté esos pensamientos, me concentré en la tarea, en el grabador que había pedido, en la feria, en el momento que estaba esperando. Pensé en María, en si aparecería, en cómo reaccionaría al ver la verdad sobre su esposo. Pensé en Isabel, en cómo se sentiría cuando su mundo se derrumbara, en cómo se explicaría ante nuestros hijos. Pensé en Rafael, en su sonrisa arrogante, en cómo pensaba que se saldría con la suya. Sabía que haría todo lo posible para asegurarme de que todos pagaran por lo que habían hecho. Pero justo cuando pensé que lo tenía todo bajo control, descubrí otra pieza del rompecabezas, una que hacía el engaño de Isabel aún más devastador para nuestra familia. El grabador llegó 2 días después, un dispositivo pequeño, negro, con un micrófono diminuto y una batería que podía durar días. Lo probé en casa, asegurándome de que funcionara, escuchando la grabación en mi teléfono mientras Diego jugaba con su camión en la sala. Los otros niños hacían sus deberes cerca. La calidad era clara, el sonido nítido, y supe que serviría para mi propósito. Esperé el momento adecuado para colocarlo. El día antes de su ensayo en la caseta principal de la feria de abril, fui al área de preparación de Isabel mientras ella estaba fuera con Rafael, supuestamente almorzando. Le dije a Carlos, el organizador, que necesitaba revisar el sistema de sonido, y me dejó entrar sin dudarlo. Coloqué el grabador en un estante, escondido detrás de unas partituras de flamenco, ajustado para capturar todo lo que ocurriera en la caseta. Revisé la grabación en mi teléfono, asegurándome de que funcionara, y me fui. Regresé al estudio, mis manos firmes, mi mente enfocada. Tenía un plan, pero no sabía que había más en la historia de lo que pensaba. Mantuve la aplicación de grabación en mi teléfono, revisándola siempre que podía, esperando el momento que sabía que llegaría. Pensé en María, en si aparecería, en cómo reaccionaría al ver la verdad sobre su esposo. Pensé en Isabel, en cómo se sentiría cuando su mundo se derrumbara, en cómo se explicaría ante nuestros hijos. Pensé en Rafael, en su sonrisa arrogante, en cómo pensaba que se saldría con la suya. Sentí una satisfacción fría al pensar en exponerlos, en hacerlos pagar por lo que habían hecho. Pero también sentí una tristeza profunda, un sentimiento de pérdida que no podía sacudir. Había amado a Isabel durante tanto tiempo, había construido mi vida a su alrededor, había criado a nuestros 4 hijos con ella, había creído en su sueño tanto como ella. Y ahora todo se desmoronaba. Intenté concentrarme en el plan, en los pasos que debía dar, en la venganza que quería ejecutar. Me dije que estaba haciendo lo correcto, que ellos lo merecían, que yo merecía la verdad, que Pablo, Laura, Carmen y Diego merecían un padre que no aceptara esta traición. Pero en el fondo sabía que, pasara lo que pasara, nunca volvería a ser el mismo.
Nunca volvería a ver a Isabel de la misma manera, nunca volvería a sentir lo mismo por la vida que compartimos. Aparté esos pensamientos, me concentré en la tarea, en el grabador, en la feria, en el momento que estaba esperando. Pero entonces descubrí algo que lo hizo todo aún más complicado. Al día siguiente, mientras estaba en el estudio y los niños jugaban en el parque, Sofía me llamó de nuevo, su voz llena de pánico. Dijo que Isabel no solo se veía con Rafael, sino también con Javier Ruiz, un productor que estaba trabajando en su próximo disco de flamenco. Sofía los había visto en un festival en Jerez, escabulléndose juntos durante los descansos. Le agradecí, colgué, y mi ira se desbordó. Isabel me estaba engañando con dos hombres, pensando que podía tenerlo todo mientras yo criaba a nuestros hijos. Llamé a mi colega Luis, que había trabajado en las sesiones de grabación de Isabel, y le pregunté si había notado algo entre ella y Javier. Dudó, luego dijo que los había visto quedarse hasta tarde en el estudio, muy cerca, y que había encontrado una nota escrita por Isabel, ansío nuestra próxima sesión. Le agradecí, mi cabeza zumbando. Javier, de 35 años, un hombre conocido por su encanto en el mundo del flamenco, era el segundo. Pensé en confrontarlo, pero necesitaba pruebas, no confrontaciones. Decidí concentrarme en el grabador, atrapar a Isabel y Rafael primero, y luego lidiar con Javier. Pero las cosas empeoraron. 3 días antes de la feria, recibí un mensaje anónimo: mira en la bolsa de partituras de Isabel. Esa noche, mientras Isabel estaba en un ensayo con Rafael y los niños dormían, abrí su bolsa. En un bolsillo lateral encontré un teléfono desechable. Lo encendí y vi mensajes a un contacto llamado M, mensajes subidos de tono, íntimos, mencionando un encuentro en una cafetería en el barrio de Santa Cruz. Isabel tenía un tercer amante, mientras yo estaba en casa ayudando a Pablo con sus matemáticas, peinando el cabello de Laura, leyéndole a Carmen, jugando con Diego. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, mi visión nublada por la ira. No sabía quién era M, y no me importaba, tenía suficiente para arruinarla. Dejé el teléfono donde estaba, pensando en el mensaje anónimo, en quién podría haberlo enviado, tal vez alguien del grupo de flamenco que quería ayudarme. No me importaba. Solo quería que Isabel pagara por todo, por el bien de mis hijos. Decidí incluir esta información en mi plan, exponer toda su red de mentiras. Los días previos a la feria fueron una tortura. Tuve que fingir que todo estaba bien, sonreí mientras Isabel hablaba de la feria de abril, la ayudé a empacar su guitarra, actué como el esposo comprensivo, mientras por dentro ardía. Revisé las grabaciones, esperando. La noche antes de la feria, llegó el momento. Estaba en casa, los niños dormían después de haber hecho farolillos de papel para el festival, cuando la aplicación me alertó de un sonido en la caseta. Abrí la grabación, mi corazón latiendo con fuerza, y escuché a Isabel y Rafael entrar. Estaban solos, la cortina de la caseta se cerró, se besaron, sus voces susurrando sobre un fin de semana en Granada. Lo grabé todo, mis manos temblando, mi estómago revuelto. Tenía mi prueba. Guardé la grabación, la respaldé en mi portátil, y preparé un archivo de audio con 3 partes, una con la conversación de Isabel y Rafael, otra con la nota de Javier, y otra con los mensajes a M. También añadí un mensaje para María, explicando la traición de Rafael, con una foto de él con su familia. Sabía que esta grabación lo cambiaría todo, destruiría la carrera de Isabel, expondría a Rafael, sacaría la verdad a la luz. Pensé en la feria de abril, en las casetas, en las miles de personas que estarían allí, en el escenario principal. Me imaginé cómo la grabación resonaría en ese escenario, cómo reaccionaría la multitud, cómo cambiaría el rostro de María al escuchar la verdad. Sentí una satisfacción fría al pensar en exponerlos, en hacerlos pagar por lo que habían hecho. Pero también sentí una tristeza profunda, un sentimiento de pérdida que no podía sacudir. Había amado a Isabel durante tanto tiempo, había construido mi vida a su alrededor, había criado a nuestros 4 hijos con ella, había creído en su sueño tanto como ella. Y ahora todo se desmoronaba. Sabía que nunca volvería a ser el mismo, pero debía seguir adelante, por la verdad, por mis hijos. Pensé en Pablo, Laura, Carmen y Diego, en cómo dormían en sus camas, sus sueños llenos de inocencia. Pensé en cómo tendría que explicarles algún día por qué su madre ya no estaba, por qué nuestra familia se había roto. Pensé en las noches en las que les leía cuentos, en los días en el parque de María Luisa, en nuestra risa como familia.
Ahora todo era una mentira. Pensé en Isabel, en cómo había entrado al hotel con Rafael, en sus mentiras, en Rafael, traicionando a su familia en Barcelona, en María, que merecía la verdad. Sabía que debía actuar con cuidado, planear cada paso, asegurarme de que nadie descubriera el grabador, de que nadie supiera lo que planeaba. Estaba listo para hacerlos pagar a todos, mientras protegía a mis hijos de lo peor. Llegó el día de la Feria de Abril, y Sevilla estaba llena de vida. Las calles de los Remedios y el recinto ferial eran un mar de colores, olores y sonidos, el aroma de las tapas, las risas de la gente, el compás de las sevillanas resonando por todas partes. Isabel estaba nerviosa, pero yo fingí ser el esposo comprensivo, ayudándola a llevar su guitarra a la caseta principal, mientras por dentro hervía de rabia. Traje a los niños conmigo, vestidos con sus pequeños trajes de flamenco, emocionados por las atracciones y los farolillos. Pedí a Alejandra que los cuidara en el área familiar, para que no presenciaran el caos que estaba por venir. Preparé mi equipo de sonido en la caseta, revisando los cables, los altavoces, el sistema, mientras la multitud llenaba el lugar, la caseta vibrando con energía. Vi a María entre la gente, una mujer de cabello corto y castaño, con una mirada nerviosa, buscando el escenario. Había venido. Sabía que el momento estaba cerca. La actuación de Isabel comenzó, su voz llenó la caseta, un cante hondo que hizo que la multitud se callara, hipnotizada, mientras ella brillaba con su vestido de flamenca rojo. Yo estaba en la mesa de sonido, mis manos firmes, mi mente enfocada. En su tercera canción, reproduje la grabación. Los altavoces resonaron con las voces de Isabel y Rafael en la caseta, besándose, hablando de Granada. La multitud jadeó, susurros se extendieron, y luego vinieron las otras partes, la nota de Javier, los mensajes a M, el mensaje para María con la foto de Rafael y su familia. Tomé el micrófono, mi voz tranquila, y dije, esta es la verdadera Isabel Vargas, que me traicionó a mí y a nuestra familia. La multitud estalló en caos, algunos abuchearon, otros gritaron, los teléfonos se alzaron para grabar. Isabel se quedó helada, sus ojos abiertos, y luego corrió del escenario, llorando. María avanzó entre la gente, gritándole a Rafael, abofeteándolo mientras los guardias de seguridad lo sujetaban. La caseta era un desastre, la gente gritaba, los vasos caían al suelo, el ruido de la multitud ahogaba la música. Me quedé allí, con el micrófono en la mano, sintiendo una satisfacción fría, pero también un vacío profundo. Había conseguido mi venganza, pero lo había perdido todo. Dejé la caseta, con el grabador en mi bolsillo, los sonidos de la feria desvaneciéndose detrás de mí. Fui al área familiar, donde Alejandra esperaba con los niños, que no habían visto nada, sus rostros radiantes mientras hablaban de las atracciones. Los llevé a casa, las luces de Sevilla se desdibujaban en mis ojos, el sonido lejano de las sevillanas me acompañaba. Sabía que nunca volvería a ser el mismo, pero lo había hecho por la verdad, por mis hijos. Pensé en Isabel, en cómo había huido del escenario, en Rafael, en cómo María lo había enfrentado, en Javier, que pronto sabría de su traición, en M, quienquiera que fuera. Pensé en María, en cómo había descubierto la verdad, en la multitud que lo había visto todo, en la carrera de Isabel, destruida en un instante. No sentí alegría, solo vacío. Había amado a Isabel durante tanto tiempo, había construido mi vida a su alrededor, había criado a nuestros hijos con ella, había creído en su sueño. Ahora todo había terminado. Pensé en Pablo, Laura, Carmen y Diego, en cómo dormían en sus camas, sus sueños llenos de inocencia. Pensé en cómo tendría que explicarles algún día por qué su madre ya no estaba, por qué nuestra familia se había roto. Pensé en las noches en las que les leía cuentos, en los días en el parque de María Luisa, en nuestra risa. Ahora todo era una mentira. Sabía que debía seguir adelante, por mis hijos, por la verdad, pero también sabía que nunca volvería a ser el mismo. Había conseguido mi venganza, pero ¿a qué costo? Me quedé sentado en la sala, la casa en silencio, los niños dormían arriba, y miré la pared, intentando entender lo que había hecho, lo que había perdido, lo que aún me esperaba. Sabía que los próximos días serían duros, que la noticia se extendería, que la carrera de Isabel estaba acabada, que Rafael enfrentaría las consecuencias, que nuestra familia nunca volvería a ser la misma. Pero había sacado la verdad a la luz, y eso era lo único que importaba. Pensé en la feria de abril, en el recinto ferial, en las miles de personas que habían visto la verdad,
en los altavoces que lo habían revelado todo. Pensé en Isabel, en Rafael, en Javier, en M, en María, en los niños, en mí. Sabía que había hecho lo correcto, pero también sabía que nunca volvería a ser el mismo. Había conseguido mi venganza, pero había perdido todo lo que me importaba. Debía seguir adelante, por mis hijos, por el futuro que nos esperaba, aunque fuera incierto, aunque fuera doloroso. Sabía que debía ser fuerte, por Pablo, Laura, Carmen y Diego, que debía ser un padre que los guiara a través de esta oscuridad, aunque yo mismo apenas pudiera ver la luz. Me quedé allí, en la sala, escuchando el silencio de la casa, el eco lejano de las sevillanas que aún resonaba en mi cabeza, y supe que el camino por delante sería largo y difícil, pero no tenía otra opción. Debía seguir, por ellos, por mí, por lo que quedaba de nosotros. Los días después de la feria de abril fueron un torbellino. La noticia se extendió como el fuego, en los periódicos locales, en las redes sociales, en el mundo del flamenco. La carrera de Isabel estaba acabada, sus actuaciones fueron canceladas, sus seguidores se dividieron. Algunos la condenaron, otros la compadecieron, pero nadie quería trabajar con ella. Rafael fue despedido por su agencia, sus affairs salieron a la luz, su matrimonio con María se derrumbó. Escuché que María lo dejó, se mudó de vuelta a Barcelona con sus hijas, y pidió el divorcio. Javier, el productor, intentó defenderse, diciendo que no había tenido nada con Isabel, pero la nota que mostré hablaba por sí sola. Perdió varios proyectos, su reputación quedó manchada. Nunca descubrí quién era M, pero ya no me importaba, la verdad había salido a la luz, y eso era suficiente. Isabel regresó a casa al día siguiente, sus ojos rojos, su voz temblorosa. Intentó explicarse, dijo que se había perdido en la fama, que nunca quiso herirme, que amaba a los niños. La escuché, mis manos apretadas, mi ira hirviendo, pero no dije nada. No podía perdonarla, no después de todo lo que había hecho, no después de las mentiras, los affairs, la traición. Le dije que se fuera, que no arrastraría a los niños a este caos, que necesitaba tiempo para encontrarse a sí misma, pero no aquí, no con nosotros. Lloró, recogió una maleta y se fue. No sabía a dónde, y no me importaba. Debía pensar en los niños, en su futuro, en lo que quedaba de nuestra familia. Los niños preguntaban por ella, especialmente Carmen, que extrañaba a su madre. Les dije que mamá estaría fuera por un tiempo, que necesitaba espacio, pero que yo siempre estaría allí para ellos. Pablo, el mayor, parecía entender más de lo que decía, sus ojos buscaban los míos, pero no preguntaba más. Laura y Diego eran demasiado pequeños para comprender, pero sentían el vacío que Isabel había dejado. Intenté ser fuerte, estar ahí para ellos, pero era difícil. Me sentía como si hubiera perdido todo lo que me importaba, aunque había sacado la verdad a la luz. Pensaba a menudo en la feria, en el momento en que la grabación sonó, en la reacción de la multitud, en el rostro de Isabel mientras huía del escenario. Pensaba en María, en cómo había enfrentado a Rafael, en los guardias que lo sujetaron, en el caos que desaté. Pensaba en los niños, en cómo habían reído en el área familiar, ajenos al drama que se desarrollaba. Sabía que había hecho lo correcto, pero el precio era alto. Había conseguido mi venganza, pero también había destruido mi familia, mi matrimonio, mi confianza, mi futuro. Intenté enfocarme en los niños, en las pequeñas cosas que nos mantenían unidos. Llevé a Pablo a sus partidos de fútbol, ayudé a Laura con sus dibujos, le leí a Carmen, jugué con Diego. Intenté darles un sentido de normalidad, aunque nada lo fuera. Sabía que los próximos meses serían duros, que los niños harían preguntas, que tendría que encontrar respuestas que pudieran entender. Sabía que debía hablar con Isabel sobre el divorcio, sobre la custodia, sobre el futuro, pero aún no estaba listo. Necesitaba tiempo para sanar, para entender lo que había hecho, lo que había perdido, lo que aún me esperaba. Pensaba en las noches en las que Isabel y yo íbamos a ferias juntos, tomados de la mano, los niños con algodón de azúcar, la música en el aire. Pensaba en los días en que reíamos como familia, en los momentos en que creía que lo teníamos todo. Ahora todo se había ido, y debía encontrar un nuevo camino, para mí, para los niños, para el futuro. Sabía que debía ser fuerte, que debía seguir adelante, aunque el dolor me aplastara. Había sacado la verdad a la luz, pero también había perdido todo lo que me importaba. Debía aprender a vivir con eso, con el vacío, con la pérdida,
con la nueva realidad que tenía frente a mí. Sabía que no sería fácil, pero no tenía otra opción. Debía estar ahí para mis hijos, para Pablo, Laura, Carmen y Diego, aunque yo mismo apenas pudiera ver la luz. Los meses después de la feria fueron una lucha, pero poco a poco encontré mi camino. Hablé con un abogado, presenté el divorcio, e Isabel aceptó sin mucha resistencia. Había dejado Sevilla, se mudó con una amiga a Málaga, dijo que necesitaba distancia para encontrarse a sí misma. Llamaba a los niños de vez en cuando, hablaba con ellos, pero las conversaciones eran cortas, tensas. Sabía que la extrañaban, pero también sabía que necesitaban tiempo, que todos lo necesitábamos. Obtuve la custodia completa, con derechos de visita para Isabel cuando estuviera lista. Quería que los niños tuvieran una relación con su madre, pero no a costa de su estabilidad. Intenté darles tanta normalidad como fuera posible, manteniendo nuestras rutinas, las pequeñas cosas que les daban seguridad. Llevé a Pablo a sus partidos, ayudé a Laura con sus proyectos de arte, le leí a Carmen, jugué con Diego. Encontré consuelo en esos momentos, en sus risas, en su inocencia, aunque el dolor siempre estaba ahí, bajo la superficie. Pensaba a menudo en Isabel, en la mujer que solía ser, en la mujer que amé, en la mujer que me traicionó. Me preguntaba si alguna vez regresaría, si alguna vez sería la madre que los niños necesitaban, si alguna vez entendería la verdad sobre lo que había hecho. No lo sabía, y no podía controlarlo. Solo podía controlar lo que hacía, cómo estaba ahí para mis hijos, cómo seguía adelante. Pensaba en Rafael, en María, en Javier, en M, en las personas atrapadas en este caos, en las vidas que se destruyeron, en las consecuencias que todos debíamos enfrentar. Sabía que había hecho lo correcto al sacar la verdad a la luz, pero también sabía que el precio era alto. Había conseguido mi venganza, pero también había perdido mi familia, mi matrimonio, mi confianza, el futuro que imaginé. Debía encontrar un nuevo futuro, para mí, para los niños, para lo que quedaba de nosotros. Comencé a dar pequeños pasos, buscando nuevos proyectos en el estudio, trabajando en ferias más pequeñas, evitando los grandes escenarios que me recordaban la feria de abril. Encontré consuelo en el trabajo, en los sonidos familiares de los micrófonos, los cables, la música. Empecé a pasar más tiempo con los niños fuera de Sevilla, llevándolos a las montañas de Sierra Nevada, mostrándoles la belleza del paisaje andaluz, intentando crear nuevos recuerdos que no estuvieran manchados por la traición de Isabel. Sabía que tomaría tiempo, que el dolor no desaparecería pronto, pero también sabía que podíamos lograrlo, juntos, como familia, aunque fuera más pequeña, aunque fuera diferente. Pensaba en las noches en las que Isabel y yo íbamos a ferias, tomados de la mano, los niños con algodón de azúcar, la música en el aire. Pensaba en los días en que reíamos como familia, en los momentos en que creía que lo teníamos todo. Ahora todo se había ido, pero tenía a mis hijos, y eso era suficiente. Debía ser fuerte, por ellos, por el futuro que nos esperaba, aunque fuera incierto, aunque fuera doloroso. Sabía que debía seguir adelante, paso a paso, día a día, por Pablo, Laura, Carmen y Diego, aunque yo mismo apenas pudiera ver la luz. Había sacado la verdad a la luz, y eso era lo que importaba. Había conseguido mi venganza, pero también había perdido todo lo que me importaba. Ahora debía aprender a vivir con eso, con el vacío, con la pérdida, con la nueva realidad que tenía frente a mí. Sabía que no sería fácil, pero no tenía otra opción. Debía estar ahí para mis hijos, para el futuro que aún teníamos, para la esperanza que yacía en algún lugar en la distancia, aunque aún no pudiera verla. A menudo me paraba frente a la ventana de nuestra casa en Los Remedios, mirando el pequeño patio donde los niños solían jugar, y pensaba en el futuro. Los niños se adaptaban lentamente a la nueva realidad, aunque extrañaban a Isabel. Pablo se volvió más callado, pero comenzó a ayudarme más, cuidando de sus hermanos como si supiera que necesitaba apoyo. Laura dibujaba imágenes de nuestra familia, a veces con Isabel, a veces sin ella, y sabía que estaba intentando entender sus sentimientos. Carmen preguntaba menos por su madre, encontrando consuelo en sus libros, en las historias que le leía. Diego, el menor, parecía entender menos, pero se aferraba a mí, buscando mi cercanía, como si sintiera que algo faltaba. Sabía que debía darles tiempo, que todos necesitábamos tiempo para sanar. Comencé a hablar con un terapeuta, no por mí, sino por los niños, para asegurarme de que pudieran procesar el dolor, de que no crecieran con la misma ira que yo sentía.
Quería que fueran felices, que tuvieran una infancia que no estuviera marcada por la traición de Isabel. Sabía que no era perfecto, que había cometido errores, que mi venganza tal vez había ido demasiado lejos, pero también sabía que no había tenido otra opción. No podía aceptar la traición, no por mí, no por mis hijos. Debía sacar la verdad a la luz, aunque el precio fuera alto. Pensaba a menudo en Isabel, preguntándome cómo estaba, si alguna vez regresaría, si alguna vez sería la madre que los niños necesitaban. Escuché por amigos en común que había comenzado una nueva vida en Málaga, cantando en un pequeño bar, lejos de los grandes escenarios que una vez conquistó. Dijeron que había cambiado, que se había vuelto más callada, más reflexiva, pero no sabía si lamentaba lo que había hecho, si alguna vez entendería la verdad sobre su traición. Solo sabía que no la quería de vuelta en mi vida, no después de todo lo que había hecho, no después de las mentiras, los affairs, el dolor. Pensaba en Rafael, en cómo había intentado justificarse después de que María lo enfrentara públicamente, en cómo había perdido su carrera, su familia, su prestigio. Pensaba en María, en sus hijas, en cómo debió sentirse al descubrir la verdad, al ver lo que su esposo había hecho. Pensaba en Javier, en cómo había intentado salvar su reputación, en cómo había fracasado cuando la verdad salió a la luz. Pensaba en M, en la persona misteriosa que nunca encontré, en cómo debió sentirse al saber que su secreto había sido revelado. Pensaba en el mundo del flamenco, en cómo había cambiado, en cómo la gente hablaba de Isabel, de mí, de lo que pasó en la feria de abril. Sabía que había dejado una marca, que había sacado la verdad a la luz, pero también sabía que nunca volvería a ser parte de ese mundo, no de la misma manera, no después de todo lo que había pasado. Comencé a reconstruir mi vida, pedazo a pedazo, día a día. Encontré nuevos clientes en el estudio, trabajé en proyectos más pequeños. Me mantuve alejado de los grandes festivales que me recordaban el dolor. Pasé más tiempo con los niños, llevándolos a las montañas, mostrándoles la belleza de Andalucía, el aire fresco, el silencio que nos ayudaba a todos a sanar. Sabía que el dolor no desaparecería pronto, que las cicatrices permanecerían, pero también sabía que podíamos lograrlo, juntos, como familia, aunque fuera más pequeña, aunque fuera diferente. Comencé a crear nuevas rutinas, nuevas tradiciones que no estuvieran marcadas por la traición de Isabel. Celebramos el cumpleaños de Pablo en el patio, con una tarta casera que Laura decoró, y un pequeño partido de fútbol donde Diego intentó patear el balón mientras Carmen reía. Eran esos momentos los que me daban esperanza, los que me mostraban que podíamos seguir adelante, que teníamos un futuro, aunque fuera incierto, aunque fuera doloroso. Escuché de Isabel de vez en cuando, a través de amigos en común. Había comenzado una nueva vida en Málaga, cantando en un pequeño bar, lejos de los grandes escenarios que una vez conquistó. Había cambiado, decían, se había vuelto más callada, más pensativa, pero no sabía si lamentaba lo que había hecho, si alguna vez entendería la verdad sobre su traición. Solo sabía que no la quería de vuelta en mi vida, no después de todo lo que había hecho, no después de las mentiras, los affairs, el dolor. Quería que los niños tuvieran una relación con su madre, pero solo si estaba lista, si podía ser la madre que necesitaban, no la mujer que había sido cuando nos dejó. Sabía que eso tomaría tiempo, que todos necesitábamos tiempo para sanar, para seguir adelante, para encontrar un nuevo camino. Pensaba en las noches en las que Isabel y yo íbamos a ferias, tomados de la mano, los niños con algodón de azúcar, la música en el aire. Pensaba en los días en que reíamos como familia, en los momentos en que creía que lo teníamos todo. Ahora todo se había ido, pero tenía a mis hijos, y eso era suficiente. Debía ser fuerte, por ellos, por el futuro que nos esperaba, aunque fuera incierto, aunque fuera doloroso. Sabía que debía seguir adelante, paso a paso, día a día, por Pablo, Laura, Carmen y Diego, aunque yo mismo apenas pudiera ver la luz. Había sacado la verdad a la luz, y eso era lo que importaba. Había conseguido mi venganza, pero también había perdido todo lo que me importaba. Ahora debía aprender a vivir con eso, con el vacío, con la pérdida, con la nueva realidad que tenía frente a mí. Me paré en el patio, mirando a los niños jugar, el sol brillando en sus rostros, y supe que lo lograríamos. Nos teníamos los unos a los otros, y eso era suficiente. Sabía que el camino por delante sería largo, que habría altibajos, que el dolor no desaparecería pronto, pero también sabía que éramos fuertes, que nos mantendríamos unidos, que éramos una familia, incluso sin Isabel,
incluso después de todo lo que había pasado. Tomé una respiración profunda, el aire fresco llenó mis pulmones, y me acerqué a los niños. Me senté en el césped, dejándome envolver por sus risas, y por primera vez en meses sentí un atisbo de paz. Un atisbo de esperanza, un atisbo de luz en la oscuridad que me había rodeado durante tanto tiempo.